Hey, en este video te voy a contar mi experiencia programando con Google iStudio y con ChatGPT. ¿Ok? Esto es para no programadores. Puse a prueba a ver si enviaba bien los códigos para un aplicativo móvil que estoy haciendo. De hecho, sí se pudo hacer, pero te voy a contar aquí mi experiencia si utilizar ChatGPT o utilizar Google iStudio para no programadores. ¿De acuerdo? En contexto, tengo una plataforma web que trabaja con la API oficial de WhatsApp y estaba desarrollando mi aplicativo móvil para Android y para iOS. Y dije, bueno, vamos a poner a prueba lo que es Google iStudio y lo que es ChatGPT para agregarle las notificaciones push para cada vez que llegue un mensaje, ¿no? Em, entonces, aquí te voy a contar mi experiencia. Bueno, te voy a mostrar aquí en el ordenador. Esta fue la herramienta de Google iStudio que estuve utilizando para generar esas notificaciones push y obviamente también aquí el tema de ChatGPT. Utilizar los dos. Te voy a dar algunos consejos y algo que yo vi que me gustó y que no me gustó de las dos herramientas, ¿ok? Sobre todo para temas de código, de programar, para no programadores, ¿o? Porque si eres programador, posiblemente no te vaya a servir mucho este video. Lo principal que me gustó de Google iStudio, primero que tenemos una sección de darle las instrucciones a la inteligencia artificial antes de nosotros empezar a pedirle código, ¿ok? Entonces, eso es muy importante porque no lo tiene de alguna manera fácil para alguien que no haya utilizado ChatGPT. Entonces, es mucho más fácil utilizarlo con Google iStudio, para empezar por ahí, que le podemos dar las instrucciones. Gracias a esas instrucciones, Google iStudio casi no se le olvida qué es lo que estamos haciendo, porque después de ya un par de códigos que envía, de varias instrucciones, de varias horas de trabajar, llega un momento en que se le olvida. Después de un par de horas, como que no sabe el contexto, así esté en las instrucciones. Por eso es que cada vez toca decirle por ejemplo, a Google iStudio, por ejemplo, que me dé un código, decirle, no se te olviden las instrucciones del sistema que te di. Ahora sí, dame el código para hacer esto y esto y esto y esto, ¿ok? Entonces él ya va y revisa las instrucciones y ya tiene unas claves más concretas en su sistema para enviarnos la información que realmente queremos. Que eso no pasa con ChatGPT, digamos, en su estructura básica para empezar a chatear con él, ¿no? Eso es. Segundo que yo vi cosas interesantes a través de iStudio de Google contra ChatGPT. Lo bueno es que, por ejemplo, cuando nos sale algún error en nuestra consola de comandos, nosotros seleccionamos todo el código, todos los errores, los logs que nos lanza, los copiamos y se los pegamos aquí a Google iStudio y los lee sin problemas. Pero si el código es muy extenso, es muy largo y lo pegamos en ChatGPT, no lo lee. ¿Ok? Nos dice que se cortó o simplemente es mucho texto, mucho código que no lo permite en su forma gratuita. En cambio aquí parece que no hay limitaciones porque yo le he agregado mucho código y él simplemente me responde, me da las soluciones y demás, lo que no pasa con ChatGPT. Toca enviarles una fracción de código para que él lo pueda leer. Si ya es muy extenso, él no va a entender de qué se trata. Entonces, eso es una de las cosas que yo miré a través de estas dos herramientas. Cosas importantes también. em, Ahora, lo bueno de ChatGPT y lo que no es bueno de Google iStudio es, por ejemplo, si yo le envío un código y yo le digo a él, revísame este código y envíamelo nuevamente completo con las modificaciones, él te lo envía. De hecho, juntos te lo envían. ChatGPT y Google iStudio te envía el código completo. El problema viene siendo de que Google iStudio genera a veces errores de sintaxis, se le olvida cerrar, colocar una comita o un punto y por lo tanto ya sabemos que en programación eso hace que el código no responda, que salga errores. En cambio, eso nunca he tenido, no he tenido ese problema con ChatGPT. Si yo le digo envíame el código completo, él me lo envía sin errores. ¿Ok? Sí ha pasado con Google iStudio que a veces me envía el código con errores, se le olvidó colocar un corchete, cerrar una estructura, qué sé yo. Entonces, para que lo puedas tener en cuenta, ¿no?
A ver, ¿qué más te digo yo? Bueno, y en el tema de, volviendo nuevamente atrás, de que a Google hay Studio, gracias a estas instrucciones o a este mini prompt que le podemos colocar, podemos hablar durante muchas horas sin que se le olvide el contexto de qué es lo que estamos haciendo. En este caso, yo le decía que, recordemos que vamos a lanzar unas notificaciones push utilizando Expo Push. ¿Ok? Entonces, él ya sabía que estábamos utilizando eso y yo le decía, estamos con esta tecnología, bueno, desarrollándola y demás. Entonces, ya tenía el contexto de qué es lo que queremos. O sea, todos esos códigos, todos esos errores que yo les enviaba, él ya sabía que tenía que darme la solución porque queríamos hacer eso. O sea, generar unas notificaciones push con Expo Push. ¿Ok? En cambio, con ChatGPT no. Después de haber chateado por lo menos durante unos que 5 minutos, ya llegaba al final que yo le decía: Mira, este es el error". Y él me decía: Ok, ¿y qué quieres que haga yo con ese error? O sea, se le olvidaba qué es lo que estábamos haciendo y me tocaba volverle a decir: No, lo que pasa es que ese error salió porque utilizamos este código para unas notificaciones push. Ok, ya entiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, para resolverlo hay que hacer esto. Entonces, pierde uno bastante tiempo porque se desconecta rápido ChatGPT del fin que queremos llegar con lo que le estamos preguntando, que en mi caso era generar unas notificaciones push en mi aplicativo móvil, ¿no? Eso no pasa con Google AI Studio, aunque después de un par de horas de estar lanzando tanto código y hablando, sí hay que decirle como que, hey, no se te olvide las instrucciones del prompt, ¿no? Y ya, él vuelve y entiende y vuelve y se centraliza en lo que queremos, ¿no? Eso es para que lo tengan muy en cuenta. En cualquiera de las dos que tú vayas a utilizar, por más que sea inteligencia artificial, tenemos que ser muy básicos en lo que le queremos decir, ¿ok? Entonces, antes de iniciar un proyecto, de pedirle código para desarrollar algo, tienes que ponerlo en contexto, tienes que decirle absolutamente todo antes de pedirle un código, pero todo básico. Te voy a dar un ejemplo de lo que yo hacía al inicio y no me funcionaba muy bien. Por ejemplo, nuevamente, recordemos que yo utilicé la inteligencia artificial para unas notificaciones push. Entonces, al inicio, yo cuando llegaba aquí en las instrucciones, por ejemplo, yo le decía: Hola, quiero generar unas notificaciones push con Expo Push, dame el paso a paso de cómo hacerlo y también dame los códigos. Así, no más. Él lo hacía. Pero ya llegaba un momento en que me ponía a hacer, sí, me ponía a hacer cosas que yo no quería. Y más si tú no eres programador, no vas a saber si eso hay que hacerlo o no. Por eso desde el inicio hay que darle todas las instrucciones bien. Entonces él me decía: ok, vamos a hacer esto, vamos a desarrollarlo, vamos a utilizar este código, después lo vamos a pasar por acá. Entonces, claro, cuando yo terminaba de hacer todo, por no darle bien las especificaciones de qué es lo que quería, él me generaba, sí, las notificaciones push, pero en local. O sea, esas notificaciones, si yo las iba a poner ya en la Play Store, en la App Store, no iban a funcionar porque no estaban conectadas a una API en Internet. ¿Ok? Entonces, si no eres programador, tú no sabías que necesitamos tener una API en el backend, allá en Internet, que se conecte con nuestro aplicativo móvil para que le dé las señales y le bote las notificaciones push. Es un ejemplo. Entonces, como yo no le dije al inicio eso, él me hizo todo en local y no en la nube. Entonces toca todo muy especificadito. Entonces te voy a explicar yo cómo lo hice. Entonces yo le decía: hola, mira, mi principal objetivo es generar unas notificaciones push utilizando Expo Push. ¿Ok? Porque se puede utilizar con pusher.com, se puede utilizar, bueno, con más tecnología, ¿no? Entonces yo le decía: no, específicamente con Expo Push, pero quiero que sirvan en producción. Y yo le decía ahí, o sea, quiero que cuando yo genere una APK sigan funcionando las notificaciones push, todo para que él sepa de que, ok, no lo vamos a hacer de prueba, sino que vamos a hacerlo de forma real. Y después ya empezaban las instrucciones. Entonces yo le decía: te pongo en contexto. El aplicativo móvil para Android, para iOS, la estoy desarrollando en Expo, bueno, ahí con toda la información. Ya creé un subdominio que se llama, por ejemplo, el nombre de la empresa.com. Allá es donde yo quiero montar toda mi API y no lo quiero hacer con Laravel, lo quiero hacer, por ejemplo, con no sé qué, con otra tecnología, mi API. Em, Quiero que cada vez que una persona me envíe un mensaje a través de WhatsApp,
automáticamente me genere una notificación push. O sea, todo así bien paso a paso, cuál es la tecnología que estás utilizando, qué ya has hecho, qué errores te ha generado por el momento. O sea, pónganlo en contexto bien, como si estuviese con un desarrollador y contándole qué es lo que quieres hacer y qué es lo que ya has hecho hasta el momento, qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Todo específicamente, con qué hosting estás trabajando, con qué VPN, todo específicamente. No se te vaya a olvidar, no, como es inteligencia artificial, ella sabe, no, él lo sabe hasta que tú no lees la información correcta, si es muy específico. Ojo, no quiero trabajar con esta tecnología, quiero trabajar con esta otra, quiero que no sea en local, quiero que sirva esto para producción. Tengo estos errores, pero también ya tengo esto adelantado. Le puedes colocar capturas de pantalla de lo que estás haciendo, porque eso también es muy importante. Él ya sabe que quiere hacer notificaciones push, él ya sabe que lo vamos a hacer en producción, que vamos a utilizar una API, que vamos a utilizar cierto lenguaje de programación, todo eso que ya le estamos dando, pero él no sabe bien cuál es el nombre de sus archivos, ni la ruta, ni las carpetas, nada de su proyecto. Entonces, para eso, tú tomas una captura, por ejemplo, que lo que yo hacía, una captura de pantalla de todo mi proyecto, de mis carpetas, de los archivos, le daba las rutas. Yo decía, en la carpeta Android app está el archivo push.js, un ejemplo, y le decía, este es el código. O sea, yo le daba todas las rutas, las carpetas y dentro de qué carpetas, qué otras carpetas hay y qué archivos hay con el nombre. Con eso él ya tiene un contexto de todo mi proyecto con las carpetas, con el nombre de los archivos, y ya cuando empecemos a trabajar, él ya, sobre todo, Google AI Studio ya entiende bien y dice, ok, para notificaciones push vas a ir a esta carpeta, al archivo que tú ya tienes creado en esta ruta y ahí vas a agregar cierto código. Pero él ya sabe eso porque tú anteriormente le dijiste cuáles eran esas rutas y el nombre de esos archivos. O si no haces eso, él ya asume que tienes esos códigos, ¿ok? O asume que tienes esos archivos cuando de pronto no los tienes o de pronto ya los tienes y él te hace crear otros archivos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que hay que ser muy específicos en cuáles son las instrucciones que les vamos a dar a las inteligencias artificiales para que nos arrojen unos buenos resultados, ¿ok? Al final de muchísimas pruebas, pero muchas, muchas pruebas, después de 6 días, se logró configurar. Ojo, para una persona que no sabe nada de programación, sí, la inteligencia artificial sí le puede armar todo el código, le da absolutamente todo que hacer para lo que vayas a realizar. Pero eso funciona si le das buenas instrucciones. No des por hecho de que la inteligencia artificial todo lo sabe. No, dale un buen contexto de tu proyecto y él va a entender. Ahora, utilizar, para hacer un resumen, utilizar Google AI Studio o utilizar ChatGPT. ¿Qué hacemos? Las dos. En Google AI Studio ese va a ser tu cerebro principal. Pero como a veces envía mal el código, utilizo ChatGPT, eso es lo que yo hago. Todo mi contexto, el cerebro para que entienda todo sobre mi negocio, todo sobre lo que voy a desarrollar, lo hago con Google AI Studio. Primero porque te da 1 millón de tokens en un solo chat, es bastante. Google AI, en ChatGPT, tú estás chateando y en el momento dice, se paró. O sea, tienes que volver a desde cero a crear como una nueva conversación, un chat desde cero. Por lo tanto, ya se le olvidó lo que habíamos hablado anteriormente y volverlo a poner en contexto de qué es lo que habíamos hecho anteriormente, eso es un lío impresionante. Por eso es mejor utilizar Google AI Studio, que usted puede chatear por horas ahí y él siempre va a mantener el foco de qué es lo que estamos haciendo y no tienes que estar cambiando de chat en chat. Pero cuando Google AI Studio a ti te envía un código, yo prefiero coger ese código y pasarlo por ChatGPT para que me lo arregle y me lo deje bien sin errores, porque a veces tiene errores Google AI Studio, que lo que les digo, que se le olvida una coma o que se le olvida un corchete o alguna llave o algo en general, ¿no? Pero en sí, mi base principal es mejor utilizar Google AI Studio. Fíjate, pero ¿por qué no utilizaste, por ejemplo, la de Copilot? Sí, la utilicé, pero se enfoca mucho en lo local, en lo que estamos haciendo, y a veces yo necesito en el backend utilizar cosas, entonces él no responde bien. Entonces es mejor utilizar Google AI Studio y ChatGPT para que nos dé un código más exacto sin errores, ¿no? Mm, Ojo, al pedirle que le dé un código,
también hay que ser muy específicos. Por ejemplo, yo le decía, ok, según mi código, agrégale en la línea de código que me pediste que agregara anteriormente y envíamela completa para copiar y pegar. Entonces, él me la enviaba completa, pero también me modificaba otras cosas y yo no me daba cuenta. Entonces, él me agregaba ese código que anteriormente me había dicho a todo mi código en general me lo devolvía completo, pero el error venía en que me modificaba otras cosas. Entonces, ahí es donde uno con experiencia, después de uno le dice, hola, aquí está mi código completo. Tú me pediste esta línea de código, agregarla pues a todo mi código. Hazlo por mí y devuélvemela completa, pero no modifiques nada más. Solamente modifica o agrega lo que tú me pediste. Y ya, él solamente agrega ese pedacito y te lo da completo sin modificar nada más, porque a veces la embarra y modifica otras cosas que no queremos. Entonces, en general, la inteligencia artificial sirve para programar, crear desarrollos desde cero. Sí, a mí me hizo todas las notificaciones push en producción funcionando hasta que lo subí a la Google Play y todo funciona de maravilla sin saber programar, pero funciona si tú sabes preguntarle, si tú sabes darle las instrucciones, si tú le das la información necesaria para que él sea inteligente y te dé un buen resultado. Eso es lo que le quería contar de cómo utilizar inteligencia artificial, en este caso ChatGPT y Google AI Studio para no programadores. Espero les haya servido y bueno, un abrazo, nos vemos.